Bueno, fundamentalmente hay una parte que es intrínsecamente relacionada con el complex problem solving, que es la parte del Ujú. sense making, ¿vale? Que es la parte, digamos, de alguna manera de determinar qué es lo que está pasando ahí. O sea, hay una ciencia ahí específica que hay un montón de gente que lo llama diagnóstico, hay un montón de gente que lo llama de muchas maneras. En realidad es sense making, es entender qué demonios es lo que está pasando allí. Es entender, además desde muchos puntos de vista. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros introdujimos, y cuando yo lo introduje, esto me costó varias peloteras con varios popes de la complejidad, era el tema, por ejemplo, de introducir todo lo que tenía que ver con la parte del factor X. ¿Vale? O sea, de decir, oye, mira, la mayor parte de la problemática que hay empresarial es de naturaleza humana. Es de naturaleza porque hay humanos involucrados, el humano es el sistema complejo primigenio y donde hay humanos siempre hay movidas, por decirlo de una manera simple y coloquial. Bueno, pues no, es que la gente que venía de las ciencias de la complejidad, venían de las matemáticas, de los sistemas organizativos, de la cibernética. ¿Cómo vamos a meter la psicología? La psicología es una pseudociencia, esto no vale ni para nada y tal. Bueno, luego con el tiempo han ido dando su brazo a torcer y todo el mundo ha ido introduciendo variantes del asunto. Snowden metió en el 2018 la antropocomplejidad, después hablar con Alicia Juarrero. O sea, digamos que de alguna manera hay una serie de cosas sobre las que la ciencia de la complejidad también ha ido evolucionando y se ha ido, digamos, de alguna manera acercando. Entonces, lo primero es eso, la parte del sense making. La parte del sense making es, primero, complicado realmente, sobre todo en sistemas complejos, determinar exactamente, en cosas con muchísimas causas raíz, determinar exactamente qué demonios es lo que está pasando. Es Ujú. mucho más difícil de lo que parece, pero muchísimo más difícil de lo que parece. Segundo, hay muchísima gente que se asusta completamente, se asusta por completo a la hora cuando encuentra que un análisis, un sense making de una solución es extremadamente complejo. Yo siempre cuento la anécdota del general McChrystal cuando le dicen, oye, ¿qué pasa en Afganistán? ¿Cómo podríamos solucionar Afganistán? Y entrega su diagrama, que es súper famoso, lo puedes googlear en cualquier momento, y hay como 40 cajas relacionadas entre sí, con un montón de flechas, un montón de diagramas de causa y efecto, un montón de historias, y McChrystal le dice básicamente al Pentágono que mientras no solucionen todos estos factores a la vez, no va a funcionar nada. Naturalmente el Pentágono se acojona y en lugar de hacerle caso, pues naturalmente, como no puede ser de otra manera, pues lo que hacen es repatriarlo. Y entonces al final, al cabo de muy breve tiempo, Estados Unidos tiene que salir prácticamente con el rabo entre las piernas de Afganistán, porque evidentemente no le hicieron caso y evidentemente pues al final terminas Mm. teniendo un problema allí que no puedes gestionar. Entonces, el asunto es que muchas veces haces sense making de un tema específico, determinas que lo que está ocurriendo aquí es esto, se lo planteas a la gente en concreto y la gente se echa para atrás asustado por la parte de la complejidad. Y nosotros decimos, claro, vamos a ver si entendemos esto un poco. La mayor parte de la gente no es estúpida. Entonces, la mayor parte de los problemas simples están todos resueltos. ¿De acuerdo? Lo que queda es la fruta más alta. Y normalmente cuando un problema lleva estancado un montón de tiempo es porque es lo suficientemente complejo como para no determinar. Entonces, si viene alguien, te hace un sense making, te lo pone encima de la mesa, le tienes que hacer entender a la gente que, oye, mira, no es complejo porque a nosotros nos guste la complejidad, porque la gente confunde la complejidad con la complejidad innecesaria, sino porque la naturaleza del desafío es de una determinada manera. Como todo lo que tiene que ver con resolución de problemas complejos, Richard Rummel decía que la estrategia es problem solving, no hay CPS real si no estás de acuerdo con la compañía en cuestión con la que estás trabajando en que el diagnóstico efectuado, el sense making efectuado es correcto. Y cuando es así, tú propones una serie de acciones para corregirlo, que normalmente son fuertes. O sea, quiero decir, un Ujú. CPS es una disciplina para decision makers, es una disciplina para generar cambios, es una disciplina para mover la aguja. Y no todo el mundo necesita por qué tener el cuerpo para enfrentarse a un escenario como estos. Entonces nosotros lo que hacemos es, oye, mira, en la parte de sense making estamos de acuerdo, sí, no estamos de acuerdo, nos damos la mano, cada uno en nuestra casa, ningún problema. Una vez que estamos de acuerdo en el sense making, mira, esta es la estrategia que nosotros hemos planteado y estos son los objetivos que queremos plantear. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, si no estamos de acuerdo, nos damos la mano, nos vamos cada uno a nuestra casa.
Y por último, ya en la parte de ejecución, lo que hacemos es co-crear una serie de métricas para determinar si lo que estamos haciendo está moviendo la aguja o no. De hecho, nosotros normalmente solemos preferir entrar en modelos, no en modelos de consultoría, que al final son horas hombres, sino en modelos de skin in the game, en modelos de revenue share, en modelos de intercambio for equity, en modelos de montar compañías conjuntamente con nuestros clientes para abordar un espacio específico. Nosotros hemos hecho un montón de cosas. También, si el cliente no quiere otro tema más que saber exactamente qué es lo que está pasando, hemos hecho modelos de consultoría, pero a nosotros nos interesan más espacios donde podamos descubrir que una compañía tiene un montón de potencial por, digamos, levantar y compartir el valor creado que entrar en otro tipo de modelos, pero bueno, eso también depende un poco del cliente. Entonces, por resumir, SenseMaking, un par de puntos de control para demostrar que estamos en la misma página, co-creación de medidas de retorno y modelo de explotación. Toda la parte de sense making, estaba pensando que va un poco a veces en contra de nuestro cerebro, ¿no? Que tiende a simplificar y generalizar. Sí. Y al final, como tú decías, muchos de los problemas más gordos que hay, incluso en la sociedad, tienen un montonazo de variables que son incalculables y aún así la gente habla de ellas como si fuesen algo muy sencillo, ¿no? De si estás a favor de esto eres bueno, si estás a favor de esto eres malo. Y las redes no han hecho ningún favor, por supuesto, en este tema, claro. Obviamente, pero hay un tema ahí que creo que es relevante poner encima de la mesa. El primero es que es una característica de nuestro cerebro desde que nos bajamos de los árboles, ¿vale? O sea, quiero decir, nuestro cerebro, el tema de nuestro cerebro es que está diseñado para hace un montón de años y seguimos ahí porque la evolución es un proceso lento. Nuestro cerebro premia la certidumbre, castiga la incertidumbre, premia los heurísticos y los procedimientos almacenados, castiga el tener que esforzarse para hacer algo. Está diseñado para ahorrar energía, porque todavía tenemos un cerebro de cuando el azúcar era un tema complicado de conseguir en la naturaleza, había que ahorrar y todo este tipo de cosas. Y entonces, básicamente, nuestros cerebros son máquinas de ahorrar energía. Y entonces, curiosamente, el CPS es una cosa muy curiosa, porque la herramienta que te sirve para sacarte de la mierda tiene que compartir con su propia parte que está tirando para hundirte de nuevo en la mierda constantemente. O sea, el propio cerebro, que es el que te ayuda a pensar y a sacar, digamos, adelante las cosas cuando se complican, es el mismo cerebro que está intentando convencerte de que no vale la pena, tío, no te curres esto, usa el heurístico, ahorra energía, que no sabes de dónde va a poder salir el próximo tigre de dientes de sable que te va a putear y tal. Entonces es una disciplina en cierta manera esquizofrénica, porque estás usando la misma herramienta que te está de alguna manera intentando mantenerte en el suelo constantemente. ¿Y cómo potencias esa parte que va en contra de esa naturaleza ahorrar más tacaña, digamos? Hay una parte fundamental del CPS que yo hablo siempre, que es provocarse esguinces cerebrales. O sea, hay determinados escenarios y determinadas mecánicas que hacen salir al cerebro de su posición, pero todas son virulentas. O sea, quiero decir, todas son antinaturales, todas son luchando contra tu propia naturaleza, por decir de alguna manera. Pero hay una serie de tácticas, gente como Giorgio Nardone, hay una serie de mecanismos que fuerzan a poner al cerebro a ponerse en una posición de no me sirve con la mierda de siempre, ¿vale? Y muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con conseguir esa aproximación de una manera controlada. Entonces, básicamente un CPS tiene que aprender de manera sistemática a colocarse en posiciones de incomodidad intelectual. Porque si no, no hay pensamiento original, si no, no hay pensamiento creativo, tu cerebro te va a llevar por los caminos ya transitados y eso naturalmente te va a servir mucho para cosas que ya tienes en perfecto control, pero si estás trabajando precisamente en Complex Problem Solving es porque estás intentando abordar problemática de la que no hay solución previa válida. ¿Y ves que en algún momento esto pueda llegar porque yo veo un caso claro que es la política, ¿no? Pero que por desgracia es un poco... Bueno, por ahora lo que tenemos no es muy parecido a lo que comentas, ¿no?
Bueno, a ver, yo es algo que tengo desde hace mucho tiempo y espero en breve poder ofrecer noticias al respecto. Ujú, Fundamentalmente por una razón muy sencilla. Em, Ahora mismo España se enfrenta a una serie de desafíos brutales, ujú. pero brutales, que lamentablemente tengo la sensación de que no tenemos gente a la altura de la naturaleza de los desafíos que se nos están poniendo, ¿vale? Entonces estamos enfrentados como país. El otro día oía, no me acuerdo qué tipo, decir algo así como que España tenía unos problemas de la hostia o que la Comunidad de Madrid tenía unos problemas de la hostia y no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo porque realmente estamos enfrentados a unas problemáticas absolutamente brutales. Pero al mismo tiempo creo que tenemos la menor cualificación de la historia en Ujú. términos de las personas que se supone que nos tienen que sacar de esta problemática. Entonces, yo personalmente estoy muy empeñado en llevar el tema. Lo único que ocurre es que hay unos problemas de incentivos brutales. O sea, quiero decir, las mismas personas que no están interesadas en absoluto, porque hay un montón de gente, yo siempre digo que el 25, que yo creo que es el 10% del PIB de este país es pantomima. O sea, hay un montón de gente que está, todo su tiempo se le va en intentar convencer a la gente de que está haciendo algo. Sí. ¿Vale? Entonces esta gente no tiene ningún incentivo en que nadie venga y levante la mano y diga, mira, lo que está pasando aquí es esto, lo que está pasando aquí es aquello. Entonces, el problema de mi oficio es que no es tanto que haya necesidad de él como que haya alguien que pueda llegar a pagarte por resolver ese problema o que pueda llegar a un acuerdo de negocios contigo por resolver ese problema. Que esto conlleva con otra de las cosas que son uno de mis materias preferidas de estudio, que son los incentivos, que de nuevo vuelven a conectar Ujú. con el factor X, vuelven a conectar con el factor humano. O sea, Sí. todo lo que he estado aprendiendo yo de psicología, antropología, sociología, etología, etcétera, 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 todo apagado en platino, porque todo lo que aprendas, por qué los seres humanos somos, no es que seamos irracionales, es que somos, como decía Dan Ariely, predeciblemente irracionales. ¿Por qué hacemos cosas que parecen que no son racionales, pero que normalmente funcionan de una manera específica? Y Ujú. cuando entiendes cómo funcionamos como personas, y eso en el fondo no es tan diferente entender por cómo funcionan los indios de la tribu Yanomami y el consejo de administración de un banco IBEX 35, el tema en el fondo tiene, o sea, estamos hablando constantemente de cosas abstractas como la cultura de la compañía. Bueno, pues ¿qué es la cultura de la compañía? Si no esto que te estoy comentando de los Sí. indios, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, eh, Cuando entendemos cómo funciona la gente y cómo funcionan las cosas, hay muchísimos problemas que dejan el entorno del problema complejo para pasar a ser un problema en el cual hay una serie de factores que no se han visto. Entonces, yo, por ejemplo, sospecho mucho de la gente que solamente quiere abordar problemáticas desde un ángulo tecnológico o solamente quiere abordar problemáticas desde un ángulo de una hoja de cálculo